Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Victoria Balboa y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en otro webinar de la serie de Denred Webinar Experience. Pues bueno, el día de hoy tenemos casa llena, tenemos grandes invitados de EY, donde tanto Jackie, Marco y Alex nos van a platicar sobre este tema que está de súper boga, que es el teletrabajo, de cómo las empresas lo pueden adaptar, si lo adaptan, no lo adaptan, cómo se hace, ¿no? Entonces, la verdad es que juntamos a estos tres expertos que están por aquí para que puedan platicarnos y que obviamente ustedes que nos están escuchando tengan mejor conocimiento, mayores herramientas, que tengan más fundamentos de cómo va esto del teletrabajo en México, que el 11 de enero se promulgó este tipo de modalidad, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo. Entonces, voy a presentarles a nuestros invitados, obviamente Ladies First. Jacqueline Álvarez, que está aquí con nosotros, ella es socia de EY en lo laboral, ¿no? En derecho laboral. Jacqueline es experta en planeación, consultoría y asesoría respecto a estrategias legales para la reducción de contingencias laborales, negociaciones colectivas, atención a los procedimientos de huelga, conflictos colectivos de naturaleza económica, titularidades de contratos colectivos, situaciones patronales, cierres de empresas, legitimación de contratos colectivos de trabajo derivado de la reforma laboral de 2019. Entonces, como ven, súper experta en temas legales, sobre todo del tema empresarial. Autora de diversas publicaciones nacionales y extranjeras sobre los derechos sociales. Ella es licenciada de Derecho por la UNAM y tiene una maestría en Derechos del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con diplomados y estudios superiores en diversos temas de actualidad jurídica en materia laboral. Asimismo, es conferencista en México, Ecuador, Brasil, Panamá, Italia y sobre temas de derecho laboral, reformas a la Ley Federal del Trabajo, paridad de género y violencia laboral. Y bueno, es secretaria técnica en la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social y miembro de la sección de jóvenes de dicha sociedad. Bueno, Jackie, eres toda una experta en temas laborales. Si alguien necesita algo, aquí les vamos a dejar también sus datos. Bienvenida, Jackie. Gracias. Gracias. Perfecto. Me paso con Alejandro. Alejandro también es Associate Partners de EY Law, también en temas laborales. Alex tiene 15 años de experiencia en la práctica de derecho laboral. Forma parte de EY desde 2017 y está a cargo de EY Law en la región norte de México. Y antes de unirse a EY, formó parte del grupo de práctica laboral de una empresa de consultoría desde 2008. Antes de esto, ejerció la abogacía de un bufete de abogados laboral local que está ubicado en Monterrey. Y también, Alex, la práctica profesional que él tiene incluye servicios legales tradicionales en derecho laboral, seguridad social, derecho procesal constitucional y derechos humanos, así como ofertas legales no tradicionales como servicios legales administrados, análisis de datos, tecnología aplicada en materia laboral. Alejandro es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y se graduó con honores y cuenta también con una maestría en Derecho Procesal Constitucional por la misma Facultad de Derecho. Alex es miembro activo de ANADE y es coordinador de la Comisión de Seguridad Social y miembro de las comisiones de Trabajo y Ética. Y si eso fuera poco, aparte es profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Derecho, otorgando las asignaturas de Derecho Laboral Individual y Colectivo. Entonces, también alguien muy experto en materia. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, encantado. Perfecto. Y por último, y no restando importancia, tenemos a Marco, que Marco González es socio People Advisory Services de Performance, también en EY,
Tiene 16 años de experiencia en consultoría, sobre todo de proyectos de capital humano, transformación de negocios, y principalmente está trabajando en proyectos de rediseño organizacional, transformación de recursos humanos, gestión de proyectos, gestión del cambio y planeación estratégica, y ha trabajado para empresas multinacionales en diversas industrias, como la farmacéutica, la automotriz, de energía, de telecomunicaciones, bienes de consumo, alta tecnología, tanto en América como en Europa. Y adicional, Marco es conferencista de tendencias de capital humano en México. Marco cuenta con una licenciatura en Relaciones Comerciales con especialidad en Marketing por el Instituto Politécnico Nacional y es egresado del programa de liderazgo del IPADE y graduado del Harvard Business School en Innovación. Entonces, como ustedes saben, en Edenred siempre traemos a los expertos, a la gente que sabe, porque consideramos que lo más importante es que ustedes estén súper bien informados de los temas que nosotros presentamos y por eso aquí tenemos a todos nuestros expertos. Entonces, pues bueno, les voy a dejar cámaras y micrófonos para que nos platiquen qué es esto de la ley del teletrabajo que todo mundo estamos preguntando. Oye, a mí me va a aplicar, me voy a quedar en teletrabajo, voy a seguir, mi empresa cómo lo va a otorgar. Entonces, Marco, Jackie, Alex, adelante, el foro es de ustedes. Seguro va a haber muchas preguntas que al final vamos a tener. Entonces, yo apago mi cámara para que ustedes tengan toda esta explicación y al final regresamos con el público para que nos dé todas sus preguntas y ustedes nos puedan ayudar a contestarlas. Gracias y adelante. Gracias a ustedes por invitarnos, muy contentos de estar con ustedes. Y pues bueno, efectivamente el teletrabajo ha sido una nueva forma de desempeñar los servicios prestados y esto deriva principalmente de la pandemia. Si bien la pandemia del COVID-19 nos ha dejado grandes aprendizajes en el sector empresarial y en las relaciones de trabajo, pues se vio más avivido aún el uso de las tecnologías de la información y este uso de la tecnología, pues no es más que utilizarlo en las relaciones de trabajo. Hoy más que nunca tenemos que entender que las relaciones de trabajo no se pueden percibir como las de hace 10, 20 años. El mundo es cambiante y tenemos que adecuarlas. Por eso las legislaciones se deben de ir modificando de acuerdo a las necesidades que vive la sociedad. Voy a hacer un breve paréntesis para explicar un poquito del teletrabajo, porque en la Ley Federal del Trabajo ya existía un capítulo específico para trabajo a domicilio. Sin embargo, este trabajo a domicilio, en el artículo 311, en el segundo párrafo, establecía que se podía desempeñar el trabajo utilizando los medios, las tecnologías de la información. Sin embargo, no se tenía nada más reglamentado. Esta inserción se hizo en la reforma de 2019. Sin embargo, se quedó así. Afortunadamente, hubo este cambio de reforma que sin duda es un cambio muy innovador, no solo para México, sino también dejando muy buenos precedentes para Latinoamérica, como más adelante voy a precisar. Pues muy bien, ¿en qué consiste el teletrabajo? ¿Cómo puede saber una empresa si estoy en esta modalidad? Pues la ley lo define que el teletrabajo es cuando se presta el servicio contratado en un lugar distinto al domicilio del patrón. Este domicilio puede ser el domicilio del trabajador u otro, lo establece la ley. Y hago ciertas menciones o énfasis en esto porque cuando nosotros tengamos que realizar el documento respectivo para reglamentar la figura del teletrabajo, tenemos que considerar estas cuestiones, que el teletrabajador puede prestar su trabajo en su domicilio o en cualquier otro donde se encuentre. Ahora, ¿a qué se refiere usando y cómo se va a prestar este servicio? Pues usando la tecnología de la información. ¿Y a qué se refiere la tecnología de la información? Pues bueno, son todos estos software, aplicaciones informáticas a través del uso de las laptops para poderse mantener conectado entre empresa y trabajador. Pero ¿cuál es la regla para aplicar si detectar si somos o no somos teletrabajadores? Pues bueno, la ley nos dice que es el 40% de la jornada de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que no estén en una jornada mínimo de 40% a trabajo a distancia no se podrán considerar teletrabajadores. Y es muy importante detectar quiénes sí están bajo esta modalidad, porque las personas que estén trabajando en la modalidad de teletrabajo
van a tener ciertos derechos, pero también obligaciones, al igual que los patrones. Algo muy importante que se plasma en este proyecto de reforma es que las condiciones de trabajo, es decir, la figura de teletrabajo se debe de plasmar por escrito. Si bien es cierto, se puede hacer un contrato de trabajo para las nuevas personas que van a entrar en esta modalidad de teletrabajo, o bien las que ya estaban contratadas, pero están bajo esta modalidad con un 40% más de su jornada laboral, entonces tendremos que hacer un anexo al contrato de trabajo. ¿Y por qué es importante que las empresas tengan este anexo al contrato de trabajo? Porque es el documento con el cual yo voy a poder acreditar que efectivamente estoy cumpliendo con todas las obligaciones que me establece este nuevo capítulo de la Ley Federal del Trabajo para los teletrabajadores, y también yo voy a plasmar cuáles van a ser las obligaciones de los trabajadores bajo esta modalidad, circunstancia muy importante. Además de que será lo primero que nos revise un inspector en la Secretaría del Trabajo cuando se presente en las oficinas de la empresa y nos pregunten si tenemos esta modalidad. Lo primero que nos va a solicitar será que les presentemos los documentos que acrediten que efectivamente se están cumpliendo con todas estas obligaciones de teletrabajo. ¿Cuál es la parte innovadora en esta figura de teletrabajo? Pues sin ninguna duda, la negociación colectiva que se plasma en esta nueva forma de trabajo. Se establece que se debe de, en caso de que la empresa tenga contrato colectivo, se debe de establecer en la modalidad de teletrabajo, estableciéndose los derechos y obligaciones de ambas partes. Y adiciona que se debe de entregar un ejemplar del contrato colectivo a la persona teletrabajadora. Recuerden que esta obligación de entregar el contrato colectivo ya la tenemos desde la reforma de 2019. Sin embargo, están ratificando que también a los trabajadores en esta modalidad, se les debe de entregar una copia del contrato colectivo impreso. En caso de que las empresas no tengan contrato colectivo, entonces se deberá de contemplar en el reglamento interior de trabajo. ¿Y por qué en el reglamento interior de trabajo? Pues porque es el documento idóneo para poner los derechos y obligaciones de ambas partes. Recuerden que el reglamento interior de trabajo se debe de depositar ante la Junta de Conciliación, hoy, en un futuro, los centros de conciliación y registro laboral, y este documento, para que tenga validez, debe estar debidamente registrado. Es muy importante que las empresas tengan un reglamento interior de trabajo actualizado y de acuerdo a las necesidades del día a día en la operación de la empresa, porque muchas veces nos encontramos que tenemos un reglamento interior de trabajo que ya ni está acorde con lo que se vive. Entonces, no olvidemos que se debe de incluir esta metodología de teletrabajo. Algo muy importante que se está mencionando en esta reforma también es que los patrones deben de otorgar las facilidades de comunicación a las personas que trabajan bajo esta modalidad. ¿Y cuáles son esas formas de comunicación? El uso del correo electrónico, para que el sindicato, a través del correo electrónico proporcionado a la empresa, a los trabajadores, pueda emitir los avisos sobre asambleas, legitimación de contratos colectivos o cualquier otro aviso que el sindicato considere importante, siempre y cuando tenga que ver o esté relacionado con la relación de trabajo. No se vale que el sindicato pueda mandar información para otro tipo de actividades que no tengan que ver esencialmente con este punto. Y este punto es muy innovador en América Latina, porque anteriormente los únicos países que lo tenían reglamentados en Europa, principalmente España e Italia, que han sido derivados de las Cortes Intereuropeas, que han determinado que las empresas deben de establecer y dar las herramientas necesarias a los sindicatos para que estos puedan tener la negociación y libertad sindical directa con las figuras de teletrabajadores y que la distancia, es decir, el que no se encuentren dentro del centro de trabajo, no permita esa comunicación. Ahora, recuerden que la figura del teletrabajo no es para todas las posiciones. Hay posiciones que deben continuar siendo presenciales, por lo que no va a aplicar esta figura. Por ello, es importante que también las empresas valoren qué puestos sí van a ser teletrabajadores para tener entonces las condiciones y las políticas necesarias para implementar esta figura. ¿Cuáles son las obligaciones que los patrones tienen en esta nueva modalidad? Bueno, pues entregar las herramientas de trabajo. Y la ley nos dice que son desde sillas ergonómicas, laptops, teléfonos celulares, incluso menciona fax.
Por eso es muy importante que en este contrato de trabajo o anexo al mismo se establezca cuáles son las herramientas que yo estoy proporcionando al trabajador y sobre todo la obligación del trabajador del resguardo y cuidado de estas y el uso adecuado. Por eso es importante que también la empresa le dé la capacitación adecuada para el uso de estas tecnologías. También tienen una obligación adicional, que esta es la que ha causado mayor controversia y que más adelante mi compañero Alex les va a exponer muy claramente. Solo la menciono, que es el apoyo a la energía y luz. Otro de los insumos que se tienen que entregar a los teletrabajadores, pues bueno, es la libertad de la desconexión de la jornada de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que en los contratos de trabajo se debe de establecer claramente que el trabajador va a laborar la jornada que tiene pactada bajo su propia administración y cuidado. De lo contrario, se estaría generando tiempo extra. Por eso me enfatizo mucho en el documento de trabajo, porque este realmente va a ser el que nos va a dar las reglas y obligaciones para ambas partes. Ahora bien, también tenemos la obligación de capacitar a las personas que están en esta modalidad sobre los usos de la tecnología, la forma en la que se debe de prestar el servicio e incluso las normas ergonómicas que se deben de seguir cuando se está prestando el trabajo. Y todo esto, como ya lo reiteré, se debe de contener efectivamente en el contrato de trabajo. Bueno, y muy finalmente les comento que esta reforma de teletrabajo es muy incluyente porque al final de este apartado nos menciona que las empresas deben de respetar el trabajo digno o decente, una adición que se hizo en la reforma del 2019 y que tiene que ver con un concepto de la Organización Internacional del Trabajo que va en pro de las personas para que el trabajador se consideren elementos de salvaguarda de su persona, que no se presten en condiciones que sean deplorables y que atenten contra su dignidad y el respeto a su persona. Adicional a ello, establece que debe de haber también, la empresa debe tener políticas de equidad y paridad de género para la modalidad de teletrabajo. Entonces, no solamente es detectar cuáles son los trabajadores que están bajo esta modalidad, hacer las adecuaciones al contrato de trabajo, anexo al mismo, en el contrato colectivo o reglamento interior y las políticas que se deben de tener, que deben de incluir todos estos temas de negociación, libertad sindical y equidad de género y trabajo digno. Les dejo la palabra a mi compañero Alex. Gracias, Jackie. Antes de pasar al tema de talento, hay varios temas que le llamamos las preguntas frecuentes, ¿no? de esta reforma. Jackie nos acaba de exponer todo el marco jurídico que debe seguir la relación de trabajo cuando está en esta modalidad, pero la ley en algunos puntos aparentemente podría interpretarse de distintas maneras y ahí surgen varias dudas muy importantes. La primera es, ¿cuándo entra en vigor esto? ¿Es pensado para la pandemia o pensado para la post-pandemia, ¿no? Cuando volvamos bueno, volver a la normalidad es un término que quizá no vaya a suceder tal cual, pero cuando ya superemos la pandemia como una emergencia sanitaria. La ley tiene un artículo, el 330G, que dice que la modalidad de teletrabajo es voluntaria y deberá pactarse por escrito, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. Y está la interpretación que dice que en casos de fuerza mayor, como es la pandemia, porque es una emergencia sanitaria por fuerza mayor, como la declaró el Consejo de Salubridad General, no aplicaría todo el modelo de teletrabajo y que esta salvedad es respecto de todo el modelo. Es decir, en pandemia no aplica nada. Hemos escuchado mucho esa interpretación. Sin embargo, en nuestra opinión como firma, es aplicable en la pandemia, puesto que la salvedad no es del teletrabajo en general, sino de su voluntariedad. Y pongo un ejemplo. Si yo fuera una persona vulnerable al COVID-19, conforme a los lineamientos técnicos sanitarios emitidos por la Secretaría de Salud y el IMSS, vamos a suponer que yo tuviera una hipertensión descontrolada, que es una causa de vulnerabilidad ante el COVID, y el estado en el que estoy trabajando está en semáforo rojo. Ahí yo tendría prohibido acudir al centro de trabajo por ser vulnerable y estar el semáforo en rojo.
aunque esté en una actividad esencial. Entonces, hay dos opciones. Una es que no trabaje, me quede únicamente en resguardo domiciliario, y la otra es que sí trabaje, pero que sea desde la casa. Y ahí es donde vamos a encontrar un detalle bien importante del teletrabajo, que es cuando el trabajo se puede llevar a cabo sin la necesidad de estar en el centro de trabajo. Entonces, si yo como abogado puedo realizar mi trabajo en casa, entonces estoy trabajando de manera remota utilizando tecnologías de la información, y si estoy más del 40%, aplican todas las reglas del teletrabajo, incluido el pago. Entonces, no es el mutuo acuerdo lo que me puso en casa, sino que fue mi condición de vulnerabilidad lo que me puso en casa. Es decir, no fue voluntario, fue obligatorio, pero las otras reglas permanecen. ¿Qué reglas no aplican en pandemia para la gente vulnerable que está obligada a estar en resguardo domiciliario? Pues la obligación de pactarlo por escrito, puesto que no es de manera voluntaria, sino obligatoria. La recomendación, como quieras, es tenerlo por escrito para que se establezca todo lo que ya mencionó Jacqueline, de tener el desconexión digital, el cuidado de los datos, la información con la que trabajamos, etcétera. Pero todo lo demás sí aplica, incluido el pago. Y esto, desde luego que serán los tribunales que, si hay una controversia, resuelvan al final cómo se debe interpretar la ley, pero los tribunales tienen un mandato, es un principio general del derecho laboral que es, le llamamos indubio pro operario, que quiere decir que en caso de duda en la interpretación de la ley, se deberá optar por la opción más favorable para el trabajador. Es decir, si el 330G se puede interpretar como que todo el teletrabajo se cancela o como que solo se cancela la voluntariedad pero permanece el pago, ¿cuál será la alternativa más favorable para el trabajador? Pues será la de estar en casa con un marco jurídico que lo proteja y con un pago que le reembolse lo que él tiene que incurrir para llevar a cabo el trabajo. Otra duda, bueno, y esto en la Secretaría del Trabajo en diversos foros ha dado también cursos sobre teletrabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal ha comentado que coincide con esta interpretación. Desde luego será al final los tribunales quienes decidan si la interpretación es una u otra. Nosotros optamos por la más conservadora, que es hacer el pago aunque estemos en pandemia. Otro tema es, y que ese es pues bastante polémico también, es cuál es la naturaleza de ese pago. Y lo que hemos discutido nosotros al interior de la firma es, ¿qué es el salario? El salario es lo que se te da a cambio de trabajar. ¿Qué es una herramienta de trabajo? Es lo que se te da para trabajar. Entonces, el pago de teletrabajo, ¿para qué es? Para luz y para internet. Entonces, ¿te lo damos por tu trabajo? No. ¿Te lo damos para que realices tu trabajo? Sí. Entonces, es equiparable a una herramienta de trabajo. Entonces, su naturaleza no debería ser considerada salario. Ahora, no me gustaría meterme en cuestiones fiscales y de seguridad social, puesto que no hay un marco jurídico. Se emitió este marco jurídico laboral sin acompañarlo de reglas ni fiscales ni de seguridad social. Pero al final, el tratamiento fiscal y de seguridad social va a depender del fondo del pago y de su naturaleza, que es determinado por las reglas laborales. Y si laboralmente no es salario, podemos tratarlo de esa manera. Otro de los temas que son de esas dudas frecuentes es la silla ergonómica. ¿Qué características debe tener? Pues la respuesta es todavía no sabemos, porque la Secretaría del Trabajo tiene un término de 18 meses para emitir una norma oficial mexicana de seguridad y salud en el teletrabajo, que va a contener el tema de la ergonomía de la silla que entreguemos y que va a contener también el tema de riesgo psicosocial en el teletrabajo y medidas de seguridad en el teletrabajo. Todas esas obligaciones de esa norma, puesto que no las conocemos y nadie está obligado a lo imposible, pues no tenemos obligación ahorita de cumplirlas y la autoridad no tendría la facultad de revisarlas, pues no han sido emitidas todavía. Sin embargo, aunque no sea una obligación exigible por no haber un marco jurídico, es decir, todavía no hay la NOM, recomendamos como quiera dar una silla ergonómica. ¿Por qué? Primero, porque es lo mejor para la salud del teletrabajador. No es lo mismo estar en una silla normal que usas para comer y estás sentado 1 hora que estar sentado 8 horas en una silla que no es ergonómica. Puede traer problemas para la salud. Y segundo, también porque a la empresa le podría afectar en la
prima del seguro de riesgos de trabajo, puesto que un problema de ergonomía al estar trabajando podría considerarse riesgo de trabajo, a pesar de que no haya reglas, ¿no? Entonces, para seguridad social también es conveniente. Entonces, por donde lo vean, pues preferible de una vez ir dando estas sillas ergonómicas, y cuando se emita la NOM, pues adecuaremos en caso de que nuestra silla no cumpla con los lineamientos que sean marcados con posterioridad. Otra duda frecuente es cómo calculamos el pago del teletrabajo. Lo que no está en la ley establecido está abierto para que las partes lo pacten de mutuo acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no nos da un mecanismo tal cual la ley de cómo calcularlo, las partes pueden pactar su propio mecanismo. Pero el mecanismo que vayan a tomar para calcularlo es bien importante que sea al menos el pago suficiente para que el trabajador pueda cubrir las erogaciones que tuvo de luz y de internet. Ahora, sabemos que no toda la luz ni todo el internet se utilizan en el trabajo, era algo que ya se utilizaba en la casa. Entonces, el mecanismo deberá ser cuál es ese excedente de luz que implica trabajar en casa, y una manera sería ver el consumo de energía de las herramientas de trabajo, como la laptop, que usa aprox 200 watts por hora, lo multiplicamos por 8 horas, lo multiplicamos por 30 días y nos sale aprox 38,000 watts, y lo puedes multiplicar por la tarifa de la SFE, y es una manera de decir, este excedente que genera la laptop, te lo cubro. Y también, ¿cuántos megas utilizas para desempeñar tu trabajo en cuanto a ancho de banda, ¿no? Y para una videoconferencia quizá con 10 megas sería suficiente. Entonces, ¿cuánto cuestan los 10 megas en el mercado? Esa es una metodología, por ejemplo, que se puede adoptar. Otra sería yo dar una banda ancha móvil para que utilices ese internet, o darte un plan con mayores gigas en tu celular para que compartas internet, o una tablet o una laptop con acceso a 4G, que también es una modalidad, y así pues cubres el costo de internet. Entonces, pues bueno, estas son algunas de las dudas frecuentes y la manera en la que hemos tratado de resolverlas con nuestros clientes, y por supuesto estamos abiertos a las dudas y preguntas que ustedes tengan al final de esta sesión. Y les cedo la palabra a mi socio Marco González, quien les platicará ahora el tema de talento. Perfecto, muchísimas gracias, socio. Bueno, pues buenos días a todos. Me gustaría platicarles un poquito sobre el contexto del teletrabajo, pero desde otra perspectiva. Ahorita ya platicamos un poquito con mis socios sobre el tema desde el marco jurídico, el tema de la aplicación, algunas preguntas frecuentes que mucha gente se acerca con nosotros y nos pregunta sobre, ¿me va a aplicar, no me va a aplicar? ¿Qué significa ergonomía? ¿Qué significa conectividad? ¿Qué características debe tener? A mí me gustaría brincar a otro aspecto que tiene que ver con cómo detonamos la competitividad a través del teletrabajo. Hay que entender muy bien que el concepto de teletrabajo, pues claramente es un concepto que se acelera durante la pandemia por la necesidad de respetar la jornada de sana distancia. Eso es correcto. Sin embargo, el concepto de teletrabajo ya era, de alguna manera, una tendencia que venía empujando fuertemente, sobre todo en los países más desarrollados, para aumentar la competitividad y para mejorar la experiencia de los empleados. Si nos referimos exclusivamente a esta parte de cómo mejorar la competitividad, hay que entender qué aspectos nos detona el teletrabajo y qué riesgos nos pone. Y hay que entenderlo en estas dos vertientes. Por un lado, yo creo que todos hemos vivido de alguna manera los riesgos, pero también nos hemos asomado un poquito a las ventajas que supone el teletrabajo para poder detener la competitividad. Y un marco de referencia que nos puede dar un comparativo es justamente una regulación que también tiene poco tiempo en México, que es justamente el de la NOM 35 para entender los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y derivados del teletrabajo también podemos ver cómo se han movido. Entonces, me gustaría compartirles parte de un estudio que hemos hecho, un comparativo sobre cómo los factores de riesgo psicosocial están presentes. Y aquí tenemos 2 años. En la firma hemos hecho más de 1,000 estudios o 1,000 centros de trabajo, en donde hemos encontrado un comparativo de cómo se comportaban los factores de riesgo psicosocial antes y después de la pandemia, o antes y durante la pandemia.
Y aquí tenemos este comparativo. Una de las categorías que analiza la NOM 035 son los factores propios de la actividad. Los factores propios de la actividad lo que buscan es analizar cuáles son los factores de riesgo en términos de carga de trabajo y de control sobre el trabajo. Es decir, la carga de trabajo que tú tienes hoy en día y qué tanto control tienes para poder terminarlo en una jornada adecuada. Ya existían ciertos riesgos, pero eran riesgos que estaban, si pueden ver ahí, de 3 de cada 10 centros de trabajo presentaron riesgo alto en términos de la carga de trabajo, y el mismo 30% mostró riesgos en la falta de control sobre el trabajo. ¿Qué pasa en el 2020? Llega el teletrabajo, la mayoría de ellos, o los esquemas de trabajo flexibles, y se nos disparan. La mayoría de la gente presentó más riesgos, digamos, en el dominio de la carga de trabajo, el doble prácticamente, y casi el doble en la falta de control sobre el trabajo, ¿sí? Entonces, ojo, aun cuando nos estamos ahorrando en tiempo de traslado, empiezan a entrar en juego otros aspectos que bloquean completamente nuestra capacidad de tener control sobre la carga de trabajo. ¿Qué pasa con otra categoría que es la organización? Y la organización tiene que ver muchísimo con la forma en la que delegamos, nos comunicamos, la forma en que priorizamos nuestras actividades en el día con día. Y vean también cómo se disparan los factores de riesgo psicosocial. 1.5 de cada 10 centros de trabajo, es decir, un 15%, presentaban riesgos de este tipo, y solo el 10%, digamos, en la interferencia de la relación trabajo-familia. Es decir, ya teníamos cierta presencia de riesgos en los factores de riesgo psicosocial. Pero ¿qué pasa durante la pandemia y durante la presencia del teletrabajo? Nuevamente, se disparan. Casi al 60%, digamos, presentaron un factor medio en temas de la jornada de trabajo. Y yo creo que todos hemos sido testigos de esto. Empezamos más temprano y terminamos más tarde. Mientras que en el caso de la interferencia de la relación riesgo-familia, pues pasa del 10% al 20%. Es un aumento considerable, pero todavía, digamos, está en los niveles bajos. Y para mí el que más me llama la atención es el tema del liderazgo y las relaciones del trabajo. ¿Por qué? Porque cualquier organización que pretende transformarse para ser más competitiva tiene que pasar forzosamente por el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, teníamos presencia del 10%, ¿sí? de riesgos, ¿sí? Y este empieza a ser ya del 20% al 2020. ¿Qué es lo que va a pasar con la nueva normalidad o qué anticipamos que va a ocurrir? Lo que anticipamos es que esta modalidad de teletrabajo, que no había sido regulada, pues claramente nos pone en presencia de riesgos importantes que ya existían de alguna manera durante el 2019, pero desde nuestra opinión eran producto del estrés y de la carga normal de trabajo que ya veníamos arrastrando. Sin embargo, en el 2020 se acentúan estos mismos puntos, se eleva el porcentaje de riesgo en los centros de trabajo, por lo que claramente tenemos un impacto. Ahora, ¿qué denota también este cambio? Claramente denota la falta de habilidades digitales para poder enfrentar el teletrabajo y poder aprovechar todas las bondades que también ofrece. ¿Cuál es un poco nuestra postura? Nuestra postura como firma es que nosotros tenemos que ver la reforma en materia de teletrabajo no como un aspecto en el que hay que cumplir solamente, en el que ahora me obligan a asumir un costo del Internet. Está bien, eso es lo que nos dice la ley y hay que cumplir. Que tenemos que cumplir con cierta ergonomía también, que tenemos que otorgar el derecho a la desconexión, por supuesto, pero eso no nos va a hacer la diferencia. La diferencia para poder aprovechar las bondades del teletrabajo está en ir un poquito más allá. Y para poder ejemplificarlo, me gustaría mostrarles la siguiente lámina, en donde mostramos un poquito cómo vemos nosotros, cómo podemos aprovechar las bondades del teletrabajo. Analicémoslo en dos grandes dimensiones: el nivel de impacto, digamos, y el enfoque o el valor estratégico con el que abordamos los temas de teletrabajo. Si solamente nos enfocamos en los riesgos en materia de teletrabajo, pues entonces lo que vamos a hacer simplemente es verificar quién de nuestros trabajadores tiene más del 40%, el porcentaje que nos decía mi socia Jacqueline, en trabajo desde casa o desde algún otro domicilio, para entonces considerarse como teletrabajo. Nos enfocamos en ellos,
nos aseguramos de pagarles el internet, de asumir la parte proporcional de electricidad, de brindarles ciertas ergonomías y nos volteamos y eso simplemente nos da un enfoque de cumplimiento. Eso nos va a dar un impacto medio. Y cuando mucho, nos va a mover del cumplimiento tantito a la mejora. Pero ¿qué pasa si desarrollamos dentro de nuestra organización iniciativas para poder mejorar sustancialmente los riesgos psicosociales derivados del teletrabajo? ¿Cómo qué? Como el derecho a la desconexión, como el derecho a vigilar perfectamente la forma en que evaluamos los resultados en el teletrabajo o evaluamos la productividad de la gente. Lo que nosotros decimos desde el punto de vista de talento es que tiempo de trabajo no equivale a productividad. La productividad la tenemos que medir en función del valor generado por cada posición de trabajo en función del cumplimiento de un objetivo y conectado con los objetivos de la organización. ¿Qué es lo que tenemos que apuntar? Lo que tenemos que apuntar es a ver el teletrabajo como una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque si tenemos bien organizado el teletrabajo, podemos atraer al mejor talento en el mercado. Podemos retener al mejor talento de nuestra organización. Podemos ofrecer mejores esquemas de compensación. Podemos ofrecer esquemas de compensación fijo y variable que detonen la competitividad. Podemos apoyar a la gente con este modelo que además yo debo confesar que lo tomé de Enred hace muchos años, que decían en su área de capital humano, decían hay que ser exigentes en el qué y flexibles en el cómo. ¿Por qué? Porque las generaciones es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que implementemos estrategias profundas e implementación de programas permanentes que nos den ventajas competitivas en función del teletrabajo. Nuestra invitación como firma es, por supuesto, a observar muy bien los cambios que nos pide la ley, cumplir con ellos, pero abordar este enfoque desde un punto de vista de ventaja competitiva. Si lo hacemos así, creemos que estamos listos para conformar organizaciones de alto rendimiento en esta nueva modalidad de teletrabajo. ¿Sí? Me gustaría, Vicky, si te parece bien, pasamos a la sección de preguntas, si nuestros participantes. Perfecto. Sí, tenemos muchísimas preguntas, entonces, si quieren, está también acompañándonos Alex y Jackie, porque aquí tengo varias preguntas. Primero, José Adrián Martínez nos pregunta, ¿pueden indicar cuál es la práctica para realizar el pago y si este pago debe grabar para ISR y si debe integrarse al SBC ante el IMSS? ¿Quieres contestar Jackie o contesto yo? Creo que estás en mí. Adelante, Alex. Ok, gracias. Aquí el tema de fondo no es salario. Eso creo que podemos concluirlo. El problema el reto más bien es cómo hacemos para acreditar que ese pago en realidad se utilizó en Internet y en realidad se utilizó en luz para distinguirlo del salario. Es decir, la empresa no tiene un CFDI que diga por 300 pesos de luz que le pagué al trabajador y 300 pesos de Internet que le pagué al trabajador, porque esos recibos están generalmente a nombre del trabajador o incluso a veces ni siquiera están a nombre del trabajador, sino de un familiar, de sus papás, del cónyuge, de quien le renta la casa, ¿no? Entonces, el reto es encontrar un mecanismo para acreditar la materialidad de ese pago. ¿A qué nos referimos? A que en realidad se puede pagar o que en realidad se utilizó para pagar las herramientas de trabajo de luz y de Internet. Y pues mecanismos hay muchos y con mucho gusto podríamos analizar casos concretos, ¿verdad? Para ver cuáles funcionan y cuáles vemos con más riesgo, pero sí ese precisamente es el reto. Alex, entonces lo que nos explicas es que si a mí me dan un apoyo para teletrabajo y lo quiero usar para pagar la parte proporcional de mi luz o de mi Internet, tengo que acreditarlo, o sea, con alguna de estas compañías, decir, oye, no sé, mi factura de 500 pesos, la empresa me ayudó con 200, lo tengo que acreditar diciendo, aquí está parte del gasto que yo hice, te compruebo que sí lo estoy utilizando para este tipo de
herramientas como luz o como internet? Sí, es importante para efectos fiscales y de seguridad social la materialidad. ¿Qué quiere decir? Que en realidad se utilizó para lo que estaba destinado. Es decir, si yo te pago 300 pesos y esos van a tu bolsillo o se van para, no sé, comprar despensa, pues entonces no estás pagando la luz, ¿verdad? Claro. Y ese es el reto. ¿Cómo identificas que ese dinero se pagó, se utilizó para ese fin? Por eso es importante tener documentado un mecanismo por el cual se utiliza ese dinero para su fin. Lamentablemente no vino acompañado de reglas fiscales y de seguridad social, y cualquier mecanismo que adoptemos, lo importante es tener un mecanismo al menos, ¿no? Para identificar esos pagos. De cómo llegué al número que le estoy pagando, y dos, cómo aseguro que lo que le estoy pagando va a su destino de luz y de electricidad. Tener ese mecanismo. Pero al final va a ser el SAT y el IMSS quienes van a analizar si aceptan ese mecanismo, y después de eso no solo el SAT y el IMSS, sino los tribunales, ¿no? Al final analizarán caso a caso y serán los que tengan la última palabra, puesto que no hay una regla específica aún en ley sobre la manera de calcular ni la manera de acreditar que se utilizó para ese fin. Ok, perfecto. Tengo varias preguntas más. Dice, en caso de que la figura de teletrabajo sea solo por la contingencia sanitaria, ¿se debe de todas formas realizar el contrato? Recuerden que la regla es el 40% de la jornada de trabajo. Si está en este 40%, independientemente de que exista o no pandemia, se considera que estamos temporalmente en esta figura, y entonces se deben establecer las nuevas condiciones de trabajo. ¿Cuál es el documento idóneo? El contrato de trabajo en la modalidad de teletrabajo, o bien el anexo al mismo, estableciendo la temporalidad de estas condiciones. Ok, perfecto. Nos pregunta también Paola Vélez. Dice, en mi empresa estamos desde marzo del año pasado en la modalidad de teletrabajo. Ninguno de nosotros somos personas vulnerables. La idea es regresar de forma presencial en semáforo verde. Mi pregunta es, ¿debemos ahorita firmar el adendum al contrato indefinido o no es necesario porque vamos a regresar a la oficina? Sí, sí es necesario, porque si están en esta modalidad de teletrabajo en una jornada al 100%, entonces se actualizan las disposiciones que estableció el decreto, y la regla es el 40%. Y no solo es firmar el documento, sino cumplir con todas estas obligaciones que establece el nuevo capítulo de teletrabajo. Ok, perfecto, Jackie. Javier Romero también nos pregunta, dice, entendiendo la postura de la firma, pero si un trabajador no elige estar en modo de teletrabajo, pero sí por circunstancias de salud o fuerza mayor tiene que estar en teletrabajo, entonces por el periodo que ese trabajador esté laborando en vía remota, ¿le aplicarían los beneficios de teletrabajo? Es correcto, y en caso de que sea correcto, le tendría que dar una silla ergonómica a este trabajador que por situaciones ajenas a él tendrá que laborar vía remota por, digamos, 4 meses. ¿Tú, Alex, o yo, como tú quieras? Va, a ver, déjame intento. Independientemente de cuál sea el origen del teletrabajo, si es más del 40%, tienes las obligaciones. ¿Okay? Entonces, en el caso que plantean, sea o no sea por mutuo acuerdo, si está trabajando 40% de su tiempo en casa, se le tendría que dar todo lo de herramientas de trabajo, de silla ergonómica y pago. Lo de la silla ergonómica, como comentamos, no es exigible aún. ¿Qué quiere decir exigible? Que la autoridad puede verificar su cumplimiento, porque todavía no hay reglas. Sin embargo, es conveniente. Que algo no sea exigible no quiere decir que no convenga que lo hagamos. Conviene hacerlo por la salud del trabajador y prevención de riesgo de trabajo. Entonces yo diría, y una solución posible es, pues llévate la silla que tenías en la oficina, ¿no? Y así la trasladas. Otra herramienta de trabajo que nos han preguntado mucho cómo hacerle es si requieren imprimir. Tal vez en la oficina tenías una impresora y hay 100 empleados que necesitan impresora. Le damos una impresora a cada quien,
a cada uno de los 100 trabajadores. Pues una solución, por ejemplo, sería habilitar un centro de impresión donde todos los días antes de las 6 mandas lo que quieres imprimir y al día siguiente te lo llevo a tu casa o tú pasas por él, etcétera. Y así pues cubres también esa necesidad. Pero en sí la regla es más del 40% se tiene que pagar esto y dar todas las herramientas y demás de trabajo. Ok, perfecto. Gracias, Alex. Otra pregunta de Susana Tristán dice, ¿el pago por nómina que se le da a los trabajadores por concepto de teletrabajo se puede pagar libre de impuestos? En caso de que no, se puede pagar como un reembolso donde el empleado entrega factura con datos fiscales. ¿Cuáles son los conceptos que sí se pueden reembolsar? Y sabemos que no podemos pedir a CFE ni al proveedor de Internet que nos facture una parte a nuestra empresa. ¿Cómo hacemos esto? Mira, la verdad, como bien lo explicó Alex en su exposición, se tiene materialmente, en aspectos fiscales, se tiene que comprobar la materialidad. Sin embargo, al no tener las disposiciones o las regulaciones en materia fiscal y de seguridad social, se debe de atender a lo que tenemos. Hay un principio de derecho y es nadie está obligado a lo imposible. Entonces, será súper difícil, como lo comenta la persona que pregunta, que yo pueda acreditar que efectivamente pagué la luz y el teléfono y el internet, porque entonces imagínate el costo administrativo que se tendrá que generar en las empresas. Sería muy poco proactivo. Pero, ¿qué sí podemos hacer? Redactar un buen documento de trabajo en el cual se establezcan cómo le voy a pagar esta ayuda y determinar si va a ser como parte de la nómina o no. Nosotros sugerimos que no es parte del salario, que se considera una herramienta de trabajo. Entonces, documentarlo de esta forma para que podamos ir trabajando fiscalmente y de seguridad social y que no nos integre tampoco el salario base de cotización. Pero todo está en la forma en la que redactemos nuestro documento y la estrategia laboral, fiscal y de seguridad social que la empresa tenga implementado para esta circunstancia en específico. Ok, perfecto, Jackie. Tengo otras preguntas por aquí. ¿Tienen alguna metodología o buenas prácticas para hacer competitivo el teletrabajo? Sí, te diría que, mira, toda metodología de segmentación de talento parte de entender cuál es la naturaleza de la función y a partir de ahí determinar si es una función o no que se puede mejorar a través del teletrabajo. Es decir, imagínate que tú tienes empleados de alto valor, de alto rendimiento, pero que su centro de trabajo está localizado a más de 2 horas de su casa. Entonces, estamos hablando de 2 horas de ida, 2 horas de regreso. Estamos hablando que para una jornada de 8 horas le estás invirtiendo en el transporte la mitad del tiempo. Eso no es bienestar de la gente. Eso no es una experiencia positiva. En un segmento de talento que tienes que privilegiar y que tienes que cuidar. Entonces, lo primero que marca la metodología es segmentar tu talento en aquellas funciones y puestos que son susceptibles de mejorarse con el teletrabajo. Y el segundo es encontrar el mejor modelo flexible de trabajo que les ayude a su productividad y a su bienestar. Y todo modelo termina, toda metodología termina con la aplicación de un modelo de compensación, de evaluación del desempeño y de compensación adecuado para detonar esta productividad. Ahorita les vamos a dejar algunas ligas donde viene más información sobre la forma en que la firma ayuda a otras compañías a detonar el talento a través de estos elementos de competitividad para el teletrabajo. Perfecto, Marco, gracias. Bueno, me voy a dar prisa porque hay muchísimas preguntas todavía. A ver, Anabel Hernández, ¿puedo fijar la cantidad de 3,000 pesos a todos mis trabajadores como pago de luz e internet por los meses de febrero 2021 a febrero de 2022? O sea, darle 3,000 pesos por todo el año, ¿se puede hacer? La recomendación es que el pago se haga antes de la erogación o no muy lejos de la erogación. ¿A qué me refiero? Si yo tengo que pagar mes tras mes la luz, hace sentido que me paguen mes tras mes este apoyo de luz, ¿no?
o de Internet. Lo que no recomendamos definitivamente es pagar, por ejemplo, en diciembre el teletrabajo de enero a diciembre, porque eso deja la carga en el trabajador. Pero la ley no impide hacer el pago por anticipado. ¿Cuál es el problema que surge con el anticipado? Que vamos a suponer que yo doy el pago en enero y la persona renuncia en junio, pero ya le pagué todo el año. Ahí tendríamos entonces que hacer la deducción de lo que ya le pagamos por adelantado, si vamos a decir que en realidad no es una prestación, sino que es herramienta de trabajo. Así como devuelves la laptop cuando renuncias, pues devuélveme la mitad de lo que te pagué anual. Y eso puede crear un conflicto y tensión en la relación de trabajo. Eso es lo que no nos gusta, ¿verdad? Y si solo dejamos al trabajador y no pedimos el reembolso, pues yo solo estoy tratando a ese pago como si fuera prestación, en cuyo caso pongo en riesgo mi deducibilidad. Por eso no nos gusta tanto eso, salvo que esté muy bien establecido un mecanismo de cómo te lo pago, cómo compruebas que para lo que lo usaste y luego cómo me lo regresas si te vas antes. Lo más práctico sería hacerlo mes tras mes para que empate con los términos en los que pagas los recibos. Ok, perfecto. Tengo otra pregunta de Paola Sánchez. Dice, aún no me queda claro si la empresa no es esencial y solo estamos en la modalidad de teletrabajo por la pandemia, pero no tenemos planeado que todo esto sea permanente, sino en cuanto estemos en semáforo verde ya regresar a las oficinas. ¿Tenemos que pagar luz e internet? Sí, recuerden que se publicó el decreto el 11 de enero y entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 12 de enero. El hecho de que se encuentren en pandemia o no, lo único que exime a las partes es de firmar el contrato o anexo de trabajo en la modalidad de teletrabajo. Esta precisión la hace el artículo 311, fracción G, y se refiere en específico, por causas extraordinarias o de fuerza mayor, las partes no tendrán la obligación de celebrar el contrato de trabajo, pero ya entra en vigor en toda la modalidad si es que están trabajando en un 100% en teletrabajo. Ok, aquí voy a unir una pregunta que nos dio Estefanía Romero que dice que si la fecha para realizar el adendum de teletrabajo debe venir con fecha del 11 de enero del 2021. Pues lo ideal es que desde que nos empezó a aplicar tuviéramos ya un documento, tanto el reglamento interior o contrato colectivo, si fuera aplicable, como el adendum o contrato de trabajo. Pero si no lo hemos hecho, no podemos firmar un documento o no debemos firmar un documento en febrero que tenga una fecha de enero. Lo que sí se puede hacer es firmar un documento con fecha de febrero, pero que las partes le den efectos retroactivos de mutuo acuerdo, ¿no? Lo firmamos en febrero porque estábamos definiendo nuestra modalidad de teletrabajo, pero se reconoce que los efectos se llevarán a enero y te pago de manera retroactiva tal y cual y aceptamos ambas partes que hemos cumplido con las reglas, etcétera. Eso sí sería una manera de remediar el incumplimiento que tuvimos de enero a la fecha. Lo que no sería recomendable sería hacer un documento con una fecha que difiera de la real. Ok, perfecto. Aquí tengo 2 o 3 preguntas que creo que ejemplifican varias, porque no nos va a dar tiempo de leer todas. Dice, creo que lo vuelven a hacer esta pregunta, pero me gustaría volvérselas a hacer para que les quede súper claro a todos. Dice, ¿el pago de luz e internet formaría parte del salario? ¿Sí o no? Y si se consideraría como parte del salario integrado para efectos de indemnización. No, como lo hemos comentado, nosotros consideramos que es una herramienta de trabajo. ¿Y por qué? En la Ley Federal del Trabajo se establece que cuando se entregan utensilios para el desempeño del trabajo contratado, son herramientas de trabajo y por lo tanto no integran el salario para efectos de indemnización. Ok, perfecto. Nos preguntan, ¿qué pasa si una empresa se niega a dar algún tipo de apoyo? Pues se expone a multas y a demandas por parte de los trabajadores. Las multas pueden llegar hasta 5,000 UMAS, son como 440,000 pesos
por trabajador afectado. La multa máxima, no quiere decir que te vayan a imponer la máxima, pero es, digamos, el peor escenario. Y la otra es que un trabajador presente una demanda para obtener el pago y puede ser retroactivo hasta un año el efecto del laudo o de la sentencia. Es decir, si no pagaste de enero a diciembre y en diciembre te demandan, podría obtener el trabajador el pago retroactivo, ¿no? Entonces, sí, si no lo hacemos por cumplimiento, al menos hagámoslo por evitar las contingencias, ¿no? Sí es importante respetar los derechos de los trabajadores. Ok. Magali Medina pregunta que si, es que aquí dice, ¿el exceso al 40% es semanal, mensual o cómo se debe considerar el 40% de que estés trabajando desde casa, ¿no? Correcto. Recuerden que en la Ley Federal del Trabajo se habla de una jornada semanal. Tenemos los máximos legales, la diurna, la nocturna, la mixta. Entonces, tendremos que considerar este 40% en base a la jornada semanal. Ok. Es que tengo muchísimas preguntas. Solamente voy a tomar un minuto más porque tenemos muchas. A ver, es que hablan sobre la productividad, Marco, que cómo puedes medir la productividad, si hay cambios, y si hay accidentes en casa, se endosarán al accidente en caso a la empresa. Entonces, no sé si... Mira, a ver, hablemos sobre productividad, más bien. Son dos temas. A ver, la productividad existe una metodología muy mundialmente reconocida que justamente se llama por factores. Los factores de productividad son aquellos, tú tienes dos tipos de actividades en tu jornada laboral. Digamos, actividades, por llamarles de una forma, de cumplimiento y actividades de valor agregado. Por ejemplo, imaginemos un vendedor que está haciendo ventas a través de una cámara como esta en este momento. Bueno, hay labores administrativas que son de cumplimiento. Tiene que llenar la orden del pedido, tiene que llenar para que se vaya el camión y entreguen nuestros productos, tiene que llenar la parte de facturación. Entonces se determinan actividades como de cumplimiento, más administrativas. Y actividades de valor son aquellas que son inherentes al valor que se genera. Por ejemplo, prospectar, conocer a un mismo cliente, negociar, por ejemplo, cerrar la venta, firmar un contrato. Entonces, lo que hace esta metodología de factores es que le asigna un peso a cada una de ellas y se revisa en el tiempo cuál es la distribución de tiempo que debe dedicarle a cada una de ellas. Y lo que se premia es en una mayor parte las actividades de generación de valor versus las actividades de cumplimiento. Si tú tomas en cuenta estos dos elementos a la hora de evaluar el desempeño de una persona, entonces puedes encontrar nuevos factores de productividad. Lo difícil es, digamos, ahorita puse un ejemplo muy fácil, que es el tema de ventas, pero si lo trasladamos, por ejemplo, a un contralor, a alguien de compras, etcétera, el proceso se vuelve un poco más complicado. Entonces, pues la metodología de factores o de identificación de productividad forzosamente te lleva a la descripción del puesto, a las metas, a los indicadores y a la forma de evaluación del desempeño. En cuanto al otro punto, el tema de riesgos de trabajo, te diría que es todo un tema, nos llevaría yo creo que otro webinar, hablar de quién es el que determina, pero al día de hoy las entidades que determinan el riesgo de trabajo, pues son justamente el Seguro Social o todas las instituciones de seguridad social, que ahí creo que es otro rubro totalmente aparte y que es muy grande como para establecer qué pasa si yo me resbalo yendo de la regadera a mi computadora. ¿El riesgo de trabajo no aplica? Yo creo que es una pregunta para los especialistas de seguridad social. No, pues entre la regadera y la computadora primero pasa a vestirte, por favor, Marta. Bueno, sí, exacto. Pero lo que sí me ¿Sabes? Por eso te rebalaste, no te habías puesto los tenis. Y ahí están los empleados. Este tema de riesgo de trabajo es muy interesante porque el riesgo de trabajo debe haber un nexo causal entre el accidente y el trabajo. Entonces, un riesgo por una silla no ergonómica sí es de trabajo, pero si me resbalé cuando bajé a la cocina a comer, está ligado porque tengo que comer, vaya a la oficina o no. Entonces, ese es el punto fino que tendrá que analizar el Seguro Social o nosotros, en su caso, al evaluar un riesgo de trabajo. Por ahí se escuchaba como otra conversación. ¿No? Sí. A lo mejor invocamos un webinar de seguridad social.
y se cruzó. Puede ser. Oigan, pues miren, se nos acabó el tiempo. Son las 11:03. La verdad es que a mí casi me gustaría comprometerlos para que en un futuro, en unos 2, 3, 4 semanas, dependiendo su agenda, regresáramos y platicáramos un poquito más de todas las preguntas que quedaron en el aire, porque hay bastantes preguntas. De todas formas, a Alex, Jackie, Marco, les doy muchísimas las gracias por haber estado acompañándonos el día de hoy. Creo que hay muchísimo material de donde cortar. Hoy nos queda un poco más claro sobre este tema. Claro, hay preguntas muy técnicas, ¿no? Sobre que si en temas de seguridad, que si es retroactivo, que si las prestaciones, que si pueden ser deducibles, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que tendremos que retomar el tema. A todos los que están aquí, a todos los que se conectaron, muchísimas gracias también por habernos acompañado para poder conocer más sobre este tema de teletrabajo, que son temas muy importantes y que seguro en las próximas semanas seguirán estando muy de moda y sobre todo viendo qué es lo que va a suceder y cómo lo podemos aplicar en nuestras organizaciones, en nuestras empresas y ver cuándo aplica y cuándo no aplica. Aquí hay algunas páginas web que nos pasó el equipo de EY, ¿no? Para que ustedes conozcan todo el tema relacionado. Tómenle una foto, tómenle un screenshot a esta pantalla, porque creo que toda esta información que tiene aquí el equipo de EY va a ser de mucho interés y ustedes podrán ir a consultar. Si de todas formas ustedes quieren oír nuevamente este webinar, nosotros lo tenemos grabado, va a estar colocado en las próximas horas o el día de mañana en nuestro blog de denred.mx. Ahí también tienen ustedes la dirección para que vuelvan a escuchar lo que nos platicó Jackie, Alex, Marco, todos. Entonces, los invitamos a que nos sigan también en nuestras redes sociales para que vean cuáles otros temas tenemos de interés y estamos seguros que tenemos ahí varias sorpresas en Edenred para revisar todo este tema de teletrabajo. Entonces, síganos, sobre todo mañana, temprano, ¿no? 8 de la mañana en un streaming en LinkedIn y también en Facebook para platicar un poquito más de este tema de teletrabajo. Jackie, Alex, Marco, que tengan muy buen día y muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Que tengan excelente semana. Chao. Gracias, que estén muy bien. Bye, bye.